el anecdotario de los viajes y vigilias, de 50 años en campos, montañas, ríos, lagunas, cerros, estancias, pueblos, capelas y cementerios. Un hilo muy delgado entre el fenómeno ovni y lo paranormal, entre la realidad y la ficción, entre lo creíble y lo increíble. Cuentos asombrosos. Un relato virtual que no podés dejar de escuchar si sos escéptico. Miguel Torres es un pueblo del sur santafesino, está ubicado muy cerca de la localidad de Filmat, y allí en una época, hace más de 20 años, teníamos un corresponsal llamado Domingo Amato, que permanentemente nos llamaba porque decía que se veían luces, merodeaban objetos no identificados, y bueno, toda una historieta que era tanta la insistencia que decidimos ir a investigar, ¿no? Porque evidentemente este muchacho, por los dichos, estaba muy seguro de lo que nos decía, y bueno, y nosotros como investigadores agarramos un día y bueno, nos fuimos para allá. Éramos 2 autos, 8 miembros, entre gente de La Plata y Buenos Aires, y nos decidimos ir hasta el sur de Santa Fe, a Miguel Torres. Ya en el viaje, en la ruta 33, ya venía mal barajado, porque, por ejemplo, no llegábamos nunca, nos habíamos perdido en un par de caminos, de volteretas, y por ahí, en la ruta, ya en territorio santafesino, hay unos muchachos, una gente ahí parando el tránsito, que no eran control policial ni nada por el estilo, sino que estaban vendiendo una rifa para los bomberos voluntarios, que no sé de dónde eran los bomberos voluntarios tampoco, porque le compramos una rifa ahí, pero nosotros queríamos saber dónde estaba ubicado Torres. Lo más lindo que le preguntamos al que nos vende la rifa, falta mucho para llegar a Torres, y nos miró y se miró con los compañeros como diciendo, ¿qué es eso? Nos extrañó más a nosotros que a ellos, porque evidentemente si estaban ahí vendiendo rifas y no sabían dónde estaba la localidad de Miguel Torres. Claro, ¿qué pasa? Se llama Miguel Torres, pero se la conoce también como Estación Corá en el mapa. Entonces, después dedujimos que esta gente tal vez la conozca como Estación Corá y no como Miguel Torres. Pero bueno, la cuestión, creo que hicimos 15, 20 kilómetros y entramos al pueblo de Torres. Así que una cosa insólita, ¿no? Llegamos al pueblo a la tarde y empezamos a preguntar a la gente. Prácticamente era un pueblo semifantasma, no había nadie, muy poca gente en el pueblo, preguntando a uno y a otro por Domingo Amato. Y bueno, al final dimos con Domingo Amato, nos dijeron dónde vivía, estaba de casero con una familia ahí del lugar, muy amable la familia, una atención espectacular, tuvimos los 2 días que estuvimos allí, y dimos con Domingo Amato. Y nos empezó a contar las historias de las luces, que esto y que lo otro. Bueno, teníamos que esperar a la noche para hacer la vigilia, para ver de dónde salían las luces. Resulta que llegamos a instalarnos ahí
nos dieron un predio para ponernos unas carpas, había algunos chicos que llevaron unas carpas, y algunos dormimos ahí en una especie de habitación que no la tenían en uso, y bueno, nos arreglamos como siempre, como podemos, ¿no? Lo más lindo que fuimos a la carnicería con Daniel López y otro muchacho a comprar algo para hacer a la noche, para comer todos juntos y después hacer temprano la comida para ir a hacer la vigilia ahí al campo donde decía Domingo Amato que aparecían las luces. Bueno, fuimos, hicimos ese mandado, volvimos, empezamos a hablar con la gente, empezamos a hablar con la familia, algunos eran medios reacios, no le creían mucho, otros asentían que sí. Bueno, la cuestión que a la hora y media, un patrullero en la puerta, la policía. Dice, acá está la gente que viene de Buenos Aires. Sí, me van a tener que acompañar los que fueron a la carnicería. Nos miramos uno a otro y dijimos, ¿qué habremos hecho mal? Bueno, la cuestión que en esos minutos que anduvimos por ahí por la carnicería, habían robado un cordero y acusaban a nosotros, justo caímos en el plato sin querer y nos acusaban a nosotros como que habíamos robado el cordero. Bueno, no había forma de convencer al comisario, al oficial que estaba ahí. Resulta que traen los testigos y los testigos dicen, no, esta gente no tiene nada que ver, no. Y se aclaró la situación, pero ya venía todo mal barajado de entrada, una cosa increíble. Y bueno, ese mal momento fue superado, enseguida empezó a venir la gente, se corrió la bolilla en todo el pueblo, vienen a ver los ovnis, la gente de Buenos Aires, los investigadores, bueno, un alboroto terrible. Le dijimos incluso a la policía que a la noche íbamos a hacer una vigilia ahí cerca de una tapera que había donde decía Domingo Amato que aparecían las luces. Evidentemente la policía a Domingo Amato no le creía, pero nada. Los únicos que creo que le creíamos éramos nosotros. Bueno, se hizo la comida, se terminó de cenar y fuimos inmediatamente al campo. Nos llevó por allá entre un campo muy grande, todo descubierto, no había nada, había una tapera, una arboleda, cielo magnífico, totalmente estrellado. Estuvimos varias horas, no se vio absolutamente nada. Por ahí alguien gritó que habían visto algo moverse. Bueno, pero como suele ocurrir siempre en las vigilias, que a veces el ojo de uno le juega una mala pasada a la persona, ¿no? Lo único que percibimos, sí, obviamente, que lo hemos percibido muchas veces, es un aire cálido, típico del campo, que viene una bocanada de aire cálido en una brisa, invadió a todo el grupo. Lo más lindo que detrás de ese aire cálido venía una luz allá por el campo, y bueno, no era ningún plato volador, ningún objeto no identificado, era el patrullero de la policía, que venía a chusmear a ver qué estábamos haciendo. O sea que nos seguían los pasos a pesar de todo lo que le habíamos dicho, ¿no? Se terminó la vigilia, a la hora de dormir, algunos durmieron a la intemperie en una carpa, que más que una carpa era una lona colgada a un árbol, y bueno, yo creo que una carpa de los indios era un departamento en el Sheraton a raíz de esa carpa que habían armado los chicos, ¿no? A la mañana siguiente nos cuentan la historia que hace un par de años atrás había venido mucha gente, sobre todo de Rosario, a investigar una cara que había aparecido ahí en el cementerio local, que estaba ahí a muy pocos metros de donde estábamos. Además, nosotros estábamos durmiendo prácticamente en los fondos del cementerio, a muy poca distancia. Y decían que había colas interminables de gente, incluso que venían en micro desde Rosario a ver esa cara que se había formado de un día para otro en el cementerio. Bueno, vamos a curiosear. Después me enteré, incluso hablando con Marcelo Martinich, que él también había ido a investigar, se habían movilizado, atraídos por toda la convulsión periodística, a investigar la cara ahí en el cementerio. Y a ciencia cierta estaba la cara. Algunos le veían la cara de Jesús, otros veían a Horacio Guaraní. Bueno,
La cuestión que había ahí una silueta formada, obviamente por la humedad, vaya a saber por qué, se formaba una pareidolia y se presentaba como una cara. Lo más curioso es que teníamos los viejos grabadores de época, cinta, a cassette, y yo estaba comentando un poco en risa y un poco serio ahí objetivamente lo que estábamos haciendo, y cuando me acerco a la tumba, al nicho donde estaba la cara, comento, ahí, bueno, en estos momentos estamos aquí en la cara, que esto y que el otro, y después cuando escuchamos la cinta, ya cuando estábamos de regreso en La Plata, esos 5 minutos que estuve ahí pegado a la cara no salieron, hacía todo un silencio sepulcral. Y bueno, eso es otra de las cosas también curiosas que ocurrieron, no vaya a saber por qué no salió. Pero lo más lindo, que terminamos investigando en una tumba que estaba abierta, había ropa de qué sé yo, tipo mortaja, ropa vieja ahí que habían sacado el muerto, y bueno, y ahí se había corrido la versión en el pueblo que ahí se cambiaba la Llorona. O sea que también a la cara de Cristo, de Guaraní, lo que se había formado ahí una cara de una persona totalmente con mucho pelo y barbuda, estaba la tumba donde se cambiaba la Llorona. Y bueno, son historias de medio pelo, ¿no?, que uno encuentra cada vez que va a investigar un caso así a los pueblos, son historias del típico folclore regional de nuestro país. A la partida, ya en horas de la tarde, venían los chicos y me decían, Domingo Amato pide un sencillo. ¿Cómo pide un sencillo? Sí, pide plata. Él le llamaba un sencillo. Y bueno, hicieron una colecta, uno le dio 2 pesos, otro le dio 5 pesos, Pablo le dejó el reloj, otro muchacho le dejó el cassette chiquitito de tipo periodista que llevaba. O sea, eran todas ofrendas que se le hacían a Domingo Amato por habernos contado esas historias y habernos movilizado hasta allá, ¿no? Y lo más curioso de todo, yo creo que la frutilla del postre, es que mis compañeros le habían hecho creer que yo era una persona de mucha plata, de mucho poder, que me manejaba en helicóptero. Le habían hecho creer que yo tenía un helicóptero y que me desplazaba en helicóptero a todos lados. Y después me preguntaba a cada rato dónde estaba el helicóptero, por qué no había venido un helicóptero desde La Plata. No, un personaje de aquellos realmente maravilloso, una bondad tremenda, tanto él como la familia, pero bueno, evidentemente de ovnis no había absolutamente nada, bueno, pero son experiencias a veces negativas que ocurren cuando uno sale a investigar, a hacer la investigación de campo. Así que si le gustó el tema de la estación Corao, el pueblo Miguel Torres, la próxima les prometo algo tan interesante como el de hoy.